del apóstol, ahora apóstol, en ese entonces Saulo. Por eso es que en ese entonces comúnmente los rasgos o cualidades o características del apóstol Pablo lo definía, ¿verdad? Porque sabemos que fue preparado a los pies de un teólogo, de alguien entendido en la palabra del Señor, pero este hombre quizás se creía de todo, ¿verdad? Quizás se la sabía de todo. Era un hombre amante a la ley en ese entonces, bendito sea el Señor, pero solamente dice la palabra del Señor que él iba rumbo a Damasco cuando este hombre tuvo un encuentro con Dios. Es que cuando nosotros como creyentes o hijos de Dios, decimos ser, somos hijos de Dios, pero cuando tenemos un encuentro con Dios, usted y yo ya no somos iguales. Amén. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas. Porque aquí vemos un antes y un después en la vida de Saulo. Saulo en ese entonces, él estaba viviendo conforme a este ciclo, conforme a su voluntad. Amén. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, camino o rumbo a aquello que él pensaba en su humanidad hacer. Amén. Este hombre pensaba que iba a cumplir con su objetivo, sin darse cuenta, sin entender, sin comprender que él se iba a encontrar con el objetivo principal de todos nosotros, que es Jesucristo. Amén. Vemos aquí este hombre cómo tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Un encuentro maravilloso en el cual cambió la vida de este hombre perverso. Si lo vamos a tipificar hoy por hoy en este mundo, en este siglo, usted imagínese a los que están afuera, quizás usted diga, no, el Señor a mí me sacó, quizás no era mentiroso, quizás hace esto, cositas pequeñas, en fin, como quiera llamarlo, pero pecado es. Amén. Pero si usted se da cuenta, quizás con los de afuera, usted se asusta con alguien que quizás mata, hace esto, hace otro. Ahí está Pablo. Él era un perseguidor. ¿Perseguía a quién? A la iglesia de Jesucristo. Pero él no sabía que a quien estaba persiguiendo era Jesús. Porque usted y yo somos ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién nos compró a precio de sangre? Fue Él. Amén. Entonces Pablo, él pensaba, bendito sea el Señor, que él estaba bien. Porque cuando hay orgullo en el corazón, ya sea del ser humano o sea creyente, el orgullo, la altivez, usted quizás está erradamente, pero el orgullo le va a hacer creer a usted que usted está bien, que quizás a su alrededor todos son los que están mal, menos usted. Dígale a su hermano que está a su lado, cuidado con el orgullo, porque el orgullo no es de Dios. Y Saulo en ese entonces era orgulloso. Amén. Era orgulloso. Era quien, imagínense, perseguía. Cuando la Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo 6, 7, por allí la Biblia dice, habla de un hombre llamado Esteban. Cuando este hombre fue apedreado, también se encontraba Saulo. Imagínese usted. ¿Usted cree que él estaba así nomás mirando qué era lo que ocurría? Probablemente, me imagino yo que este hombre quizás también cogió una piedra y se la lanzó. En ese entonces así era como ellos hacían el procedimiento de muerte. Entonces imagínese usted, este hombre también fue uno de los que probablemente atacó a Esteban. Y vemos, la Biblia relata que asimismo perseguía a la iglesia para matarla, para matar a hombres y mujeres de Dios. Esa es la persecución que se ocurría en ese entonces. Ahora bien, amada iglesia, vemos aquí a este hombre, como su nombre lo definía, porque en el tiempo antiguo o en el tiempo de antes o en hebreo, los hebreos tenían costumbre de poner el nombre de acuerdo quizás a la situación que nacían o que quizás estuvieron viviendo. Y vemos así muchos nombres. Por ejemplo, tenemos el de nuestro amado Jesucristo, que sabemos que Él es nuestro Salvador. Su nombre también lo definía, porque Él es el Salvador y vino a salvar el mundo. Y así mismo muchos nombres que de los hebreos, por eso es que Él tenía este nombre aquí. Pero dése cuenta que este nombre venía bien
arraigado con la personalidad de este hombre. Pero quizás allí en ese entonces, bueno, su papá, sus padres le pusieron este nombre a él, conforme como lo hayan visto, ¿verdad? Yo me imagino, porque recordemos que hay ciertas características en el libro de Génesis, aun cuando el último hijo de Jacob nace, el Señor, la mamá le iba a poner un nombre, una definición, porque ella había dado a luz en una situación crítica de tristeza, de dolor, pero su padre le cambió el nombre. Amén. Vemos como aquí para los hebreos define mucho el nombre. Amén. Es decir, probablemente usted en el mundo tenía un nombre, le conocieran como tal, pero ¿qué ejemplo como este hombre que quizás mataba, perseguía, en fin, hacía cosas malas, que puede hablar ahora a los romanos, puede escribir aquí y enseñar no solamente a ellos, sino ahora a nosotros en este siglo? Lo que les dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Daniel. Mire el cambio rotundo que este hombre tuvo, pero para tener ese cambio, primero tuvo que tener un encuentro, primero tuvo que tener a Jesús en su corazón. Amén. Muchas veces quizás nosotros podemos decir: yo tengo a Jesús en mi corazón, pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Si usted y yo seguimos viviendo conforme a nuestra humanidad, conforme a la humanidad carnal, que es la palabra, o conforme a este siglo, no estamos viviendo conforme a la Escritura o conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Este hombre, para poder hablar, este hombre lo vivió. Amén. Este hombre evidenció totalmente, no solamente con lo que predicaba, sino que su cambio fue evidente ante todo el mundo. Que sabemos que ahí la Biblia también lo dice, que hay gente que le temía a él por lo que él había sido, ¿verdad? Había mucha gente llena de temor por lo que este hombre era. Pero bien dice el Señor que él escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar aquí al sabio enemigo. De lo más vil escogió a un Saulo, como de los más vil nos escogió a nosotros. Amén. Porque si usted y yo estamos aquí, ninguno nació, perdón, de sangre. Todos fuimos concebidos por ende, por naturaleza, en pecado. Y aún viene el pecado en nosotros desde Adán y Eva. Entonces, por ende, no podemos decir que ninguno haya un pecado, porque si Cristo vino a salvarnos es porque precisamente habíamos estado errados en el pecado. Amén. Vemos aquí a este hombre llamado Saulo, que en el libro de Hechos, capítulo 9, vamos a leerlo, vamos a recordar, este es uno de los personajes que más comúnmente se habla. Amén. Y qué maravilloso lo que Dios hizo en él, y qué maravilloso lo que Dios hace en nosotros también. Amén. Y la palabra del Señor dice así: Hechos capítulo 9, versículo 1. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quién? Los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él quería moverse legalmente. Dese cuenta que aún el enemigo, aparentemente, hay una ley
y ahora él tiene legalidad de aquello o aún de usted. Son cosas que a veces desconocemos, pero usted ve como lo que acabamos ahorita de vivir. Como decía la pastora, antes de los papeles, documentos se entregaron, nos decía que tenía que notarizar, tenía que hacer unos trámites. Usted se cuenta, el mundo se mueve bajo una legalidad, bajo un gobierno, bajo una ley. En Dios también usted y yo nos movemos. Amén. Y dice la palabra del Señor: mas yendo por el camino, aconteció, mire lo que aconteció, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Recordemos que Saulo estaba caminando bajo las tinieblas. Pero Dios en su misericordia, es por eso que Él está aquí. Así que hermanos, ruego por la misericordia. ¿Quién más como Él, como todos nosotros, podemos hablar de la misericordia de Dios? Este hombre estaba lleno de tinieblas, pero necesitaba que la luz, que el Señor lo rodee. Amén. Con esa luz que lo ilumine, que su camino ya no sea como ese Saulo, como él venía caminando. Entonces dice, versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como dije hace un rato, él no sabía que estaba, él pensaba que quizás seguía humanamente a personas, ¿verdad? Pero no sabía que sobre estas personas había una autoridad. Él fue a los sacerdotes para pedir autoridad y que le escriban, le den, autoricen para moverse, pero él no sabía que estas personas, que estos discípulos del Señor también tenían una autoridad. Y es la autoridad que gobierna todo, mayor que la terrenal podía haber en ese entonces y ahora en este siglo. Los discípulos del Señor, o los hermanos, como queramos llamarles, ellos tenían la protección, la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: ¿por qué me persigues? Cuidado, hermanos, de yo también podamos cometer ese error de ser esos perseguidores erradamente. Vamos a decirle así para que no se vaya quizás a sentir ofendido, pero sin ofender. Erradamente a veces cometemos ese error de ser aunque aparentemente conocía la ley. Vamos a decir que quizás era el tipo de creyente que a veces conoce pero no aplica. Él sabía perfectamente. Hoy por hoy vemos grandes teólogos, y quizás usted y yo, como somos humanos, quizás vemos el error de aquellos, ¿verdad? Vemos las falencias de aquellos. Así mismo, bueno, Pablo no se las veía a sí mismo, porque ninguno de nosotros a veces no podemos analizar cuáles son nuestros errores o qué defectos podemos tener. ¿Ven? Vemos que aquí este hombre perseguía a la iglesia. Cuidado, usted y yo vamos a cometer este error de perseguir. Quizás usted sea un perseguidor, y se persigue a su hermano, quizás atacándole. Muchas cosas puede haber, ¿verdad? No solamente a su hermano, recuerde que también aún en la familia, su prójimo, su esposa, su esposo, sus hijos. Cuidado, cometamos el error. Quizás aquí Pablo iba a matar. Usted y yo podemos matar a veces, no solamente necesariamente usted tenga una arma en sus manos, sino también hay hechos y acciones y palabras que usted puede lanzar que pueden matar quizás a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su familia o a la iglesia. Podemos, Saulo y Barnabé hacer eso, ¿verdad? Por eso analicemos, mis hermanos, evaluémonos y reflexionémonos. Quizás usted haya aún lanzado, que a veces suele pasar, ¿verdad? En los matrimonios, en los hogares, que se puede lanzar una palabra, quizás a usted o para usted pueda ser inofensiva, pero no sabe el efecto que pueda estar provocando quizás en su esposo, su esposa, sus hijos, o quizás en su mejor amigo, en su hermano, o quizás en la iglesia misma.
ahí lo mandó. Ya el hermano estaba bien alegre, contento, feliz, está caminando, y vino usted, lanzó una palabra y le mandó. Sin darse cuenta, se desanimó el hermano. Amén. O su prójimo, vamos a decir. Y entonces, ¿qué dijo? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Y le dijo el padre, una cosa te es dar voces contra él al niño. Y él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Note bien, solamente bastó que Jesús se identifique, diga quién era, y ¿qué empezó a hacer este hombre? Temblando, se llenó de temor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? A veces nosotros como creyentes estamos esperando qué hacer. Amén. Y no vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Quizá usted está esperando la revelación o quizá que Dios le hable y le diga él mismo, haz esto. Somos nosotros que debemos de ir a Él y decirle al Padre, ¿qué quieres que yo haga? Porque de seguro si Saulo, algo bueno el Señor vio en este hombre perverso, hubo algo que él también podía hacer por el Señor. También hay algo que usted y yo podemos hacer por Cristo. Hay muchas cosas que usted y yo como creyentes podemos hacer para nuestro amado Dios. Amén. Amén. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Él no se movió hasta que el Señor no le dio la respuesta, las direcciones o lo que debía de hacer. Muchas veces ocurre en nosotros como creyentes que a veces el Señor no nos confirma, no nos dice y ya usted y yo ya estamos desesperados y vamos y nos movemos. ¿Y por qué a veces salen malas cosas? Porque no esperamos en el Señor. Amén. Porque no sabemos esperar en Él. Porque nos apresuramos muchas veces. Y este hombre no fue de la noche a la mañana que él se le encomendó lo que ya tenía que hacer. Aún en su llamado, usted ya está quizás siendo nuevo creyente o nuevo discípulo. No se preocupe, todo tiene su tiempo. Amén. Saulo no fue de la noche a la mañana que él alcanzó su apostolado. Allí no dice que de una fue apóstol, perdón. Allí no dice, sino que fue una capacitación, un proceso. Tuvo que pasar muchas cosas para llegar a ser lo que hoy en día usted y yo le conocemos. Si usted ya el Señor le hizo el llamado, ya el Señor le dijo que tenía que hacer esto, ahora espere, hay un tiempo aquí que la Biblia no lo dice. Imagínense, no sabemos qué tiempo tuvo que esperar él. Amén. Y dice la palabra del Señor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Estos hombres oían, pero no podían ver. ¿Bien? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquí Saulo vemos que la palabra del Señor dice que no veía. Es que al perseguir la iglesia, al hacer lo malo, este hombre estaba cegado espiritualmente, que él no veía a quien perseguía realmente era Jesús. Él estaba bajo una ceguera espiritual. Es lo que ocurre cuando usted y yo no conocemos de Cristo, estamos bajo una ceguera. O muchas veces, siendo creyentes, no podemos ver quizás lo que Dios quiere porque estamos bajo una ceguera espiritual. Amén. O comúnmente, como ocurre, ¿verdad? Que Dios nos ha revelado
que no le deja ver al creyente lo que Dios me está ahí dando y no deja ver. Amén. Probablemente aquí muchos usemos esto, pero espiritualmente nuestros ojos están activados. Amén. Entonces, mis hermanos, reflexionemos. Saulo estaba cegado, conocía la ley. Fariseos de los fariseos también que conocían la ley. A veces conocemos y conocemos y conocemos. Amén. Amén. Y dice que donde allí Damasco estuvo 3 días sin ver. 3 días sin ver. El número 3, simbólicamente, proféticamente, como quiera llamarle, el número 3 simboliza resurrección. Resurrección. ¿Por qué? Porque al tercer día Jesucristo murió y resucitó. Pablo debía de morir. Pablo debía de morir. Él iba a matar a los creyentes, él iba a matar a los cristianos, pero él no sabía que tenía que morir a sí mismo, que morir a su humanidad, a esa parte humana que todos de una u otra manera hay, esa parte humana carnal, ¿verdad? Él tenía que morir a su carne. Amén. Tenía que morir ¿para qué? Para que pueda resucitar ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. El número 3 habla mucho la Biblia. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad, o triuno. Habla también de que usted y yo somos seres tripartitos, es decir, que constamos de cuerpo, alma y espíritu. En muchas dimensiones el número 3, pero también se refiere a muerte y resurrección. Pablo debía de morir. Yo no sé cuántos en esta tarde necesitan todavía morir. Pero no que nadie lo mate, sino que nosotros mismos moramos a qué? Morir a quizás alguna condición, algún pecado, no lo sé, hermano. Quizás a usted hoy, quizás o ayer, antes de ayer, se le escapó una mentira, no lo sé. Dicen por ahí, no es mentira blanca, no es mentira. Todo es mentira, hermano. ¿Amén? Es pecado, sea chiquita, sea como quiera llamarle, es mentira, es pecado. Quizás ayer, antes de ayer, cometió una falta, miró mal quizás a su hermano, a su primo, a su vecino, no lo sé. O tuvo una dificultad o un problema con su vecino y usted anda bien campante. Y quizás ahí a veces, no sé, hay un término que se dice, humanamente, a veces se comienza en las palabras, se pone, como dicen, perdóname la expresión, pero término como hablan boyaco, pico a pico, es decir, tira y responde. A veces se comete ese error, ¿verdad? Pero para eso es este tiempo que estamos nosotros teniendo aquí en ayuno y oración, para que no solamente iglesia, usted crea que alguien le va a matar, no, nosotros somos quienes estamos encargados en morir a esta humanidad, en morir a nuestra carne. Quizás hay algo que nosotros